el tiempo. Walter Benjamin cuenta con mucho gusto, además, una anécdota que ocurrió durante la Revolución Francesa de 1848. Un grupo de revolucionarios armados, estimado público, armados, apuntó a todos los relojes públicos y naturalmente trataron de destruir o por lo menos inutilizar temporalmente los relojes públicos. En esa época era algo caro tener un reloj individual como tenemos hoy en día. Y por lo tanto, en todas las ciudades europeas y en París, abundaban esas torres con un reloj público, como hay todavía aquí, por ejemplo, en la Plaza Uyuni. Eso era muy usual. Entonces, un grupo de revolucionarios a los cuales Benjamin les atribuye el carácter de los verdaderos, de los auténticos, se dedica a destruir con sus fusiles, a disparar contra los relojes públicos, tratando de detener el curso de la historia. Ello es imposible, según lo admite el propio Benjamin, pero él nos dice el verdadero, el último gran enemigo de la emancipación humana es el tiempo. Habría que tratar de detenerlo. Ustedes ven, es una ideología que es difícilmente congruente con los principios científicos del marxismo. Y, sin embargo, esta idea de detener el tiempo es una idea que la escuela de Frankfurt es una escuela que la ha producido y propalado intensamente. ¿Por qué? Porque todos ellos, empezando por Benjamin, son partidarios de un pesimismo historiográfico, contrapuesto al optimismo de Hegel y Marx, y sobre todo contrapuesto al optimismo histórico de la Unión Soviética. Para todos ellos y para Benjamin, lo que necesita el género humano es una redención mesiánica y una redención que viene de un instante al otro como un rayo en una tormenta, una redención que significa la llegada del Mesías. El Mesías, en términos, digamos, profanos, es simplemente la destrucción del régimen anterior y la instauración de una revolución social inmediata e instantánea. Ellos también tienen la imagen de lo que ocurrió para ellos positivamente en la Santa Rusia en noviembre de 1917, donde los bolcheviques, el Partido Comunista de entonces, tomó el poder mediante un simple golpe militar de Estado y tomaron todo el poder en un solo instante, para ellos ese glorioso 7 de noviembre de 1917. ¿Y por qué fue glorioso? Porque de un plumazo ya en los primeros días, el nuevo gobierno de Lenin abolió la mayor parte de la propiedad privada sobre bancos, empresas, las grandes propiedades rurales, etc. Es decir, en un instante histórico, realmente cambió completamente la estructura social, económica y cultural de Rusia. Eso habría que repetir. No algo lento y paulatino, eso que hacían los odiados de la socialdemocracia, esa revolución paulatina, no, sino algo repentino y violento, que además era compatible con la idea mesiánica. Y la idea mesiánica también incluía la destrucción del continuo del tiempo. La aparición del Mesías, el salto del tigre, que
que dice Benjamin es lo que todavía no ha pasado, pero que está a punto de suceder. Es la catástrofe histórica que crea el mundo nuevo. En cambio, a ellos, y en esto Adorno siguió siempre a Benjamin, el mundo real de la política, el mundo de las transacciones, de las negociaciones, de las reformas parciales y paulatinas, lo que hacía el Partido Social Democrático Alemán, eso les pareció a ellos una traición con respecto al postulado marxista. Ustedes ven, es muy complicada la historia universal, porque aquí tenemos a un grupo de muy destacados intelectuales que viven muy cómodamente en el gran hotel de lujo al borde del precipicio, hablan de la revolución inmediata, del salto del tigre, o sea, de un radicalismo extremo que ellos propagan con sus escritos, junto con una vida cómoda, paulatina, privilegiada, sin ningún sacrificio, teniendo, como Lukács describe el gran hotel al borde del abismo, como ellos servidos, siempre tienen el desayuno y el almuerzo servido por las clases subalternas dentro del gran hotel. Y la crítica esencial de Lukács a Adorno y a todo el grupo es que ellos eran autocontradictorios, es decir, que ellos mismos se autoengañaban sobre su papel personal y sobre el curso de la historia. Pero eso es un tema muy largo que lo vamos a ir tratando a lo largo de este semestre. Para Benjamin, todos los sistemas políticos, todos eran insuficientes, en el fondo falsos, porque todos preservaban una estructura dominacional, o sea, una estructura donde hay arriba y abajo, una estructura donde hay los privilegiados, por ejemplo, el nuevo gobierno soviético, y las clases trabajadoras, cuya única libertad era obedecer a los de arriba. Por ello, ellos nunca aceptaron la concepción leninista del partido, es decir, un grupo de revolucionarios profesionales que entendían el desarrollo histórico y que tenían la obligación de dictar los pasos para la emancipación a la masa del partido y del pueblo. Esa idea siempre les pareció no solo antidemocrática, sino antihistórica. Nunca tuvieron la más remota simpatía por Lenin, Trotsky, Stalin, es decir, por aquellos que venían del aparato del partido. No hay duda que la escuela de Frankfurt en eso fue anti-institucionalista. Ellos también crearon el término marxismo institucional para referirse peyorativamente al marxismo propalado por la Unión Soviética y por los partidos comunistas de todo el mundo. Veremos, estimado público, un último elemento de la influencia de Walter Benjamin. Esto les va a parecer a ustedes muy curioso, pero hay que mencionar porque Benjamin ha dedicado a esto algunas páginas, yo diría, muy interesantes. Benjamin criticó a los racionalistas clásicos, sobre todo a Immanuel Kant. Nunca le gustó Kant. Criticó a Kant porque dijo Benjamin que Kant, con su teoría gnosiológica de cómo se conoce el mundo, cerraba, evitaba, obstruía una de las vías más prometedoras del conocimiento, que era, estimado público, esa ventana a otras dimensiones del mundo
esa ventana que crean las drogas, las alucinaciones, el alcohol y los sueños. Esa dimensión onírica, esa dimensión que también brindan las drogas. Benjamin consumía drogas. Esa dimensión no había que despreciarla. Era un ensanchamiento del conocimiento. Era usar otras vías no racionales, pero igualmente válidas, de conocer el mundo, la realidad. Era en el fondo una loable, positiva, ampliación de la esfera del conocimiento. Y Benjamin experimentó con drogas y tenía una opinión muy positiva de las mismas como mecanismos, es decir, ayudas para ensanchar la base del conocimiento. Obviamente, estimado público, que esto abre el campo a un cierto irracionalismo. Pero para Benjamin, el racionalismo clásico, sobre todo el kantiano, era una especie de jaula que no permitía a los sentidos humanos desarrollarse ampliamente. Como ustedes ven, aquí hay algunas ideas que luego, a partir de 1968, con la revolución estudiantil y el libre consumo de drogas, se volvió algo muy, muy popular. No hay duda que Benjamin siguió siendo muy popular en contraste con la disminución de la difusión, de la importancia, de la relevancia de la Escuela de Frankfurt a partir de 1968. Los alumnos más destacados de Adorno. En la sesión anterior les he nombrado a uno. Vamos a poner aquí el nombre para que ustedes vean. Esto se lo puede seguir en internet muy fácilmente. Y obviamente tenemos que preguntarnos por qué esta gente se volvió inmensamente popular y exitosa precisamente al separarse de la Escuela de Frankfurt. Joschka Fischer es solo un nombre, él nunca escribió nada ni ha sido un pensador. Pero él, estimado público, es como la representación de por qué la Escuela de Frankfurt perdió en importancia. Y esto se puede explicar muy fácilmente. En 1968, Adorno todavía vivía, Horkheimer ya en su exilio en Suiza, no exilio, en su jubilación jugosísima en Suiza, Fromm y los otros se negaron, estimado público, a compartir las ideas de los grupos radicales de izquierda. Esos grupos radicales que, por ejemplo, en un momento llegaron a ocupar la Universidad de Frankfurt y el Instituto de Investigaciones Sociales, el nuevo edificio que les voy a mostrar posteriormente. Acusaron a la Escuela de Frankfurt de haberse plegado a la burguesía. Por ejemplo, aquí está una fotografía histórica. Es un local de lujo, un restaurante de lujo en Hollywood, donde están aquí a la extrema izquierda Horkheimer, su esposa, este es el mecenas, este es Felix Weil, su esposa, y este es Friedrich Pollock, el íntimo amigo de Horkheimer y el economista de la Escuela de Frankfurt, cuya obra no vamos a ver porque es estrictamente en el campo de la economía, cosa que yo entiendo muy poco. Entonces, aquí no han salido Adorno y compañía porque estaban de este lado de la mesa.
Como ven ustedes, se trata claramente de gente. Aquí pueden ver otra forma, aquí un barco de lujo y aquí está Horkheimer y su esposa cuando se trasladan en 1934 a los Estados Unidos a tiempo. Era gente bien informada, como ya les he contado, y lograron, Horkheimer sobre todo, que era un tipo muy astuto para la vida cotidiana, él logró transferir todos sus bienes a los Estados Unidos o a países neutrales, por lo tanto no sufrió ninguna pérdida. Y al volver Horkheimer en 1950, y esto es lo que criticaban los estudiantes, se convirtió en parte de lo que los estudiantes llaman el establishment, o sea, esa élite poderosa, esa élite militar, política y financiera que siguió gobernando a partir de 1945 hasta hoy. Y esta fotografía es la que usaron los estudiantes para demostrar cómo la escuela de Frankfurt había renunciado a sus principios revolucionarios marxistas y se había amoldado cómodamente al gobierno y al orden burgués. Aquí en el centro está Max Horkheimer con el traje que se llama el talar como rector de la Universidad de Frankfurt. Y aquí nada menos que el canciller federal de esa época, Konrad Adenauer, el jefe del Partido Demócrata Cristiano, o sea, del Partido Conservador Alemán, que en estos momentos está a punto de volver al gobierno. El partido también a la cual perteneció la señora Merkel, etc. Ese partido conservador enormemente importante en Alemania, que para los estudiantes era obviamente lo más horrible que uno pueda imaginarse, y aquí nada menos que con el ministro de Defensa de ese partido. O sea, lo que los estudiantes reclamaban, estimado público, es que toda esta gente había hecho su paz con la élite cultural, política y económica de Alemania. Aquí vemos a la escuela de Frankfurt, este es Horkheimer, este es Ludwig von Friedeburg, un poco más atrás, este es Jürgen Habermas, en el entierro de Adorno. Él es el primero que murió en 1969 de estos personajes. Y aquí ven ustedes cómo es una clase normal. Este es Horkheimer, el que se lo nota más claramente. Este es Adorno, este es ese Ludwig von Friedeburg. Y aquí están los estudiantes en una típica clase, en una exposición de los capos, los dos grandes representantes de la escuela de Frankfurt, justamente en mayo de 1969, un año después de que empieza la revolución estudiantil, cuando realmente la situación era muy, muy delicada. Pero ellos obviamente la pasan muy, muy bien. Entonces, estimado público, permítanme mencionarles este último tema relacionado con Walter Benjamin. Walter Benjamin es considerado hasta hoy como el ala verdadera, profunda, izquierdista, como aquel que permaneció hasta su temprana muerte en 1940, fiel a los ideales de la revolución completa y total, aquel que jamás hizo concesiones a la derecha, al orden burgués, a la comodidad del sistema. Herbert Marcuse, a quien también lo vamos a tratar porque fue amigo y competidor de Horkheimer, Marcuse pareció, estimado público, representar esa línea. Aquí tenemos en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín,
Marcuse, quien se ha sacado su chaqueta en pleno verano, está dando una conferencia y ustedes ven, es un olímpico desorden, y ahí están los estudiantes al comienzo mismo de la revuelta en Alemania, fue un año antes que en París, en 1967. Pero curiosamente, estimado público, lo que vamos a ver después, Herbert Marcuse desilusionó totalmente a los estudiantes porque él en el fondo siguió en la línea de Adorno y Horkheimer, creyendo que estos chicos radicales eran simplemente representantes de una juventud desorientada, una juventud, estimado público, aquí se los ve también, una juventud que no sabía bien lo que quería. Entonces vamos a ver que Benjamin, con su temprana muerte en 1940, representa hasta hoy el lado revolucionario de la Escuela de Frankfurt, eso sí, teñido de ese profundo sentimiento religioso mesiánico que ya hemos mencionado y que para los miembros de la Escuela de Frankfurt ese mesianismo era realmente un rasgo importante de todo pensamiento revolucionario. Reitero este punto porque es esencial para comprender a Adorno y a la Escuela de Frankfurt. El espíritu revolucionario no comienza con Marx y Engels, sino que el espíritu revolucionario está presente desde los primeros profetas del Antiguo Testamento. Esa es una idea central, estimado público, central de todos estos señores. O sea, la religión, la judía y la cristiana, ha tenido un fuerte elemento político, además valioso elemento político, al resguardar, conservar y acentuar la idea del mesianismo. En algún momento viene la redención completa de los seres humanos por medio de un Mesías, un enviado de Dios, el Hijo de Dios, que viene a terminar con las injusticias del mundo. Y eso es lo que predicaba Adorno. Aquí está en la Universidad de Frankfurt, el nombre oficial es la Universidad de Goethe. Goethe nació en la ciudad de Frankfurt, aquí, mucho antes, y ustedes ven, él habla libremente, nunca leía, y aquí los alumnos están anotando cada palabra que dice el gran maestro. Y él también, estimado público, también comparte en forma más suave la idea de que las grandes religiones, sobre todo el judaísmo y el cristianismo, han siempre preservado un elemento político religioso, el mesianismo, que hay que preservar y salvar, porque es lo más notable que tiene el quehacer intelectual del ser humano. Y ese mesianismo es congruente con la lucha de clases. Yo eso no conozco muchos detalles del pensamiento bíblico, por ejemplo, de los profetas, pero ellos, los miembros de la escuela, siempre han creído que algunos profetas, sobre todo Isaías, etcétera, eran representantes de un pensamiento izquierdista dentro de la religión judía. Entonces, estimado público, toda la literatura secundaria, que es muy, muy grande sobre Adorno, insiste en ese aspecto. Sí, toda la literatura secundaria insiste en ese aspecto de que la religión tiene aspectos muy positivos. Quiero mencionar a alguien que no tiene nada que ver con la escuela de Frankfurt, pero que aquí es muy popular, Franz Josef Hinkelhammer, quien ha descubierto a San Pablo
o Pablo de Tarso como un verdadero pensador revolucionario socialista, un proto-socialista. Y esas ideas han sido justamente las que Adorno predicó y Benjamin durante toda su vida. En una palabra se puede decir lo siguiente, estimado público, una palabra. La religión es un fenómeno muy interesante que no se lo puede reducir a los actos exteriores de las iglesias, es decir, de los administradores de la religión. Los administradores, ellos siempre tenían una tendencia antiburocrática que a mí me pareció muy simpática, los administradores siempre son conservadores. Pero la religión ha tenido elementos progresistas y esos son los profetas, y Jesucristo sería la continuación de esa tendencia que empieza muy tempranamente, esos profetas que señalan sus errores a los reyes David y Salomón de Israel, que les señalan justamente las necesidades del pueblo, contrapuestas esas necesidades a lo que hacían los gobernantes israelitas. Los profetas, por lo tanto, como los voceros auténticos del sentimiento proto-socialista. Benjamin fue el gran rescatador, como él era el gran experto en no solamente en el Antiguo Testamento, sino en esos documentos, la Torá, el Talmud, que son comentarios, glosas gigantescas, varios tomos cada uno, glosas al Antiguo Testamento, recuperando el carácter revolucionario, por lo tanto, positivo, el carácter positivo de la religión, sobre todo de la judía y de la cristiana. Otra cosa muy, muy diferente es lo que ha pasado con las instituciones que administran la religión. No quiero entrar a un tema polémico como sería hoy discutir si el Estado de Israel es la continuación fidedigna del judaísmo antiguo. No conozco bien el tema. Pero quiero mencionar lo que decía Adorno, estimado público. No hay duda que los evangelios, sobre todo el evangelio de San Mateo, es un documento revolucionario, no es algo conservador, es algo que prepara el camino a los grandes autores del marxismo. Y por ser así, obviamente, esa tradición merece respeto. Esa tradición que es continuada por Pablo de Tarso y luego por los llamados pensadores revolucionarios de la Edad Media, como Joaquín de Fiore, el gran utopista de la Edad Media, y otros menos conocidos que creían que el régimen divino, el régimen de la solidaridad total entre los seres humanos, de la igualdad, etcétera, etcétera, que esos elementos religiosos iban a ser coincidentes con la teoría marxista. Es por eso que todos estos pensadores, y sobre todo Walter Benjamin, se han dedicado a estudiar textos religiosos. Quiero informar a ustedes que también en el ocaso de su vida, Max Horkheimer se dedicó a estudiar textos religiosos para demostrar el carácter positivo y revolucionario de los mismos. Y lo mismo lo ha hecho Jürgen Habermas, que todavía vive, quien hace poco tiempo, al cumplir 90 años, ha presentado su obra cumbre, sobre todo cumbre en volumen. Es una obra de cerca de 2000 páginas, un solo libro, que se llama Otra historia de la filosofía.
Y esta otra quiere decir una historia alternativa, tal vez más genuina, de la filosofía. Para Habermas es una historia que traza la enorme importancia de textos teológicos y elementos religiosos para el racionalismo occidental. En la última sesión de este curso vamos a mencionar otra vez esta obra porque tiene unos curiosos comentarios sobre Adorno. Pero ya les adelanto que la religión, no la religión de ritos e instituciones, sino la religión de ideas y sentimientos, esa religión es algo extraordinariamente positivo para todos los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Por ejemplo, Erich Fromm dedicó páginas muy, muy notables en su libro Y seréis como dioses a ese intento de rescatar el núcleo positivo del cristianismo y del judaísmo. Cerraremos esta sesión dedicada a Benjamin, estimado público, con una caracterización posterior de sus intenciones profundas. Walter Benjamin, ustedes aquí lo tienen, era un pensador solitario. Y esa figura del pensador solitario es también lo que se repite en los exponentes más famosos de la Escuela de Frankfurt. Ninguno de ellos quiso formar una especie de apostolado. Los apóstoles, como ustedes saben, son los discípulos preferidos del fundador de una religión. Hoy día diríamos de una ideología o de una concepción religiosa. Eran realmente individualistas profundos que vivían en este mundo. Aquí vamos a ver la imagen. Ese era el mundo que a ellos les gustaba. Libros y más libros. Es decir, ver el mundo, percibir la sociedad por medio de instrumentos que otros ya habían escrito, es decir, por medio de los libros. Ese era también el carácter de Adorno. Es decir, un libro para él, para Adorno, era mucho más importante que ver las fábricas, las condiciones laborales o estudiar estadísticas, analizar cuestiones económicas. Eso jamás realizaron los miembros de la Escuela de Frankfurt, con excepción de ese Friedrich Pollock que les he mencionado, que jugó un papel. Aquí otra vez les voy a mostrar a Friedrich Pollock, es aquí el de la derecha, un gran economista, es el que administraba los fondos en 1930, estimado público, esos 112 millones de dólares que Felix Weil donó exclusivamente a Max Horkheimer. Pero como Horkheimer, un verdadero aristócrata, no quería saber nada del dinero, a cuestión de contables, es decir, de burgueses, él instituyó la figura del administrador de la Escuela de Frankfurt, que fue este señor Friedrich Pollock, cuya labor intelectual no es despreciable. Él fue el que inventó la palabra del capitalismo totalitario, pero que lo vamos a dejar de lado porque es una cosa estrictamente económica de la cual yo conozco muy, muy poco. Aquí está, estimado público, Max Horkheimer, como a él le gustaba dentro de la élite cultural y política de Alemania. Él recibe el premio Lessing, es un premio en Hamburgo, es el premio más grande intelectual que se da en Alemania. Aquí algo así como, no sé si hay un premio así cultural importante en Bolivia, y él está recibiendo el premio de manos del alcalde de Hamburgo.
Esa es la vida que les gustaba a estos señores y ustedes comprenderán que esa vida era una vida que a los estudiantes radicales de izquierda no les gustaba. Pero, en fin, eso es. Quiero volver a Adorno, estimado público, a un rasgo de su carácter que se parecía mucho a Walter Benjamin. Por eso permítanme un segundo poner aquí a la imagen de Benjamin. Ambos fueron caracterizados por sus propios alumnos como arrogantes, egocéntricos, alejados de la realidad, poco hábiles para integrarse en grupos de estudio o administración de la universidad, etc. Pero Adorno no era, al contrario de Walter Benjamin, no era malo para urdir intrigas. Como Max Horkheimer era el único que tenía la chequera, secundado por Friedrich Pollock, que solo obedecía órdenes, entonces esa importancia central de Horkheimer fue notada, percibida inmediatamente por el joven Adorno. Y Adorno, estimado público, se dedicó durante muchos años a intrigar para ser el favorito de Horkheimer, lo que logró durante el exilio en Norteamérica. Logró, por lo tanto, apartar a Herbert Marcuse de todo contacto estrecho con Horkheimer y también a Erich Fromm. Sobre Erich Fromm, aquí viene una frase muy famosa de Adorno. Él dijo: a Fromm le faltó la clarividencia que solo brinda el odio. Entonces aquí tenemos en parte, aunque está referido a Fromm, una especie de caracterización del propio carácter. Adorno podía odiar y por eso era clarividente, según él mismo. O sea, por eso podía pensar tanto, porque tenía la función del odio. Estimado público, y solamente el odio, según él, Horkheimer pensaba lo mismo, solo el odio puede brindar esa clarividencia, o sea, ese pensar claro que en filosofía es tan importante. Fromm, naturalmente, era un tipo muy suavito, muy conciliador, incapaz de sentir odio, y por eso lograron apartarlo de Horkheimer. Fromm era miembro fundador de la Escuela de Frankfurt y él, en los Estados Unidos, le siguió un juicio laboral a Horkheimer y compañía y les ganó un juicio laboral por una enorme suma. Tuvo ese gusto de haber estropeado un poco las finanzas de la Escuela de Frankfurt, parcialmente. Había mucho dinero, así no había problema, pero tuvo esa pequeña satisfacción contra los que odiaban. Pasaremos ahora directamente a la época del exilio norteamericano de Adorno. Cuando los nazis subieron al poder en 1933, una de sus primeras medidas fue cerrar el Instituto de Investigaciones Sociales y regalar el edificio a las juventudes hitlerianas. Como Horkheimer y compañía ya habían abandonado Alemania, quedaron solamente en Alemania Benjamin, que nunca fue miembro de la escuela, y Adorno. Adorno se fue a Gran Bretaña y ahí estuvo un par de años que le fueron muy útiles para conocer el positivismo. Luego vamos a ver cómo Adorno es el gran crítico del positivismo y de lo que él cree que son las corrientes empírico-positivistas que él combatió toda su vida. Pero en un momento, él, casado ya con su esposa, de la cual vamos a hablar posteriormente, él se refugió
en Nueva York con Horkheimer, y ahí fundaron una filial de la Escuela de Frankfurt. Esa filial estaba adosada a la Universidad de Columbia. Hay que reconocer que la Universidad de Columbia se portó muy generosamente con ellos, les cedió nada menos que todo un edificio, claro, no muy grande, un edificio para que la escuela se instale. Y aquí viene la pequeña sorpresa. Pese a tener edificio, fondos y gente, llegaron a ser 30 personas que Horkheimer mantenía. Pese a ello, nunca dieron clases, solamente investigaban. Hay muchas anécdotas de cómo investigaban. Cada uno en ese edificio, reitero, no era muy grande, pero era un edificio cómodo en el centro de Nueva York. En ese edificio cada uno tenía su pequeña biblioteca, su cuarto de trabajo donde no le molestaban a los otros y donde pensaban y producían. Qué belleza, ¿no es cierto? Y no daban clases ni nada por el estilo. Y justamente Friedrich Pollock, el amigo de Horkheimer y el que hacía las cosas prácticas, le solucionaba todos los problemas legales, por ejemplo, permiso de estadía, permiso de trabajo. Ellos nunca tuvieron que preocuparse por nada de eso. Pero, y aquí viene una anécdota que ilustra de alguna manera el carácter de Adorno, de Horkheimer y de ellos. A ellos les pareció que ese local en el centro de Nueva York era muy ruidoso. Siempre venía y salía gente. Claro, había mucha gente que quería una beca de ellos. Les he contado que el instituto fue considerado el arca de Noé de los intelectuales progresistas e izquierdistas. Por ejemplo, hemos visto la fotografía de Ernst Bloch. Le negaron toda ayuda. A Hannah Arendt le negaron también toda ayuda. Pero precisamente para no tener que ver con esos pedigüeños permanentes, ¿qué hicieron al poco tiempo? En 1941. Horkheimer y Adorno decidieron abandonar Nueva York y retirarse a Los Ángeles, donde ambos se construyeron casas, había muchísimo dinero, cerca de Hollywood, en un lugar muy aristocrático que se llama Pacific Palisades. Y allí, estimado público, durante años, 41 hasta el 44-45, Horkheimer y Adorno, que vivían cerca pero no juntos, cada uno con su casa, cada uno con su esposa, se reunían cada día, no muy temprano, a partir de las 11 de la mañana, con un buen café, a dictar a las respectivas esposas su dialéctica de la Ilustración. Eso sí que es una maravilla de trabajo, estimado público. Casa nueva, ambas con vista al Océano Pacífico, en una hermosa región. El sur de California es un poquito más caliente y soleado, cerca de Hollywood, cerca de los restaurantes y los cafés finos. Les he mostrado una foto donde están ellos cenando gloriosamente y solamente pensando, sin dar clases y sin atender la correspondencia de los muchos pedigüeños. El instituto siguió funcionando en Nueva York. Herbert Marcuse se encargó de eso y esa gente tenía que lidiar con la vida cotidiana. Horkheimer y Adorno escribieron, o mejor dicho, dictaron la dialéctica de la Ilustración a sus esposas y además se dedicaron a otras cosas interesantes ahí cerca de Hollywood. En esa región, estimado público, vivían también lo que podríamos llamar la crema de los refugiados alemanes. Como todo grupo humano, los refugiados alemanes que huyeron del nazismo tenían también grupos
muy elitarios y gente muy pobre. Y entre el grupo más distinguido, más famoso y con dinero estaba el escritor alemán Thomas Mann, que aquí lo vemos en la fotografía, justamente en esos años de la década de 1940. ¿Por qué tenemos que mencionar a Thomas Mann? La colonia alemana en esa región era muy pequeñita, era realmente la élite de los refugiados alemanes. Y ahí vivía Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, y estaba escribiendo su obra cumbre, el Doctor Faustus, y lo tenía a Adorno como un interlocutor importante y alguien que le podía dar muchos datos sobre música, porque las últimas obras de Thomas Mann tienen siempre algún músico creador, un compositor, es decir, un artista creador entre sus personajes más importantes. Se dice, esto no está probado, que las partes referidas a la música de las últimas obras de Thomas Mann fueron escritas por Theodor de Adorno. En todo caso, imagínense ustedes una atmósfera así. En la mañana y en las primeras horas de la tarde dictan sus ideas para la dialéctica de la ilustración, su obra cumbre, y más tarde se dedican a hablar con gente ilustre como Thomas Mann y su hermano Heinrich Mann, que vivía en la misma región, es decir, lo pasaban muy bien y sobre todo, pese a que era elitario, hay que reconocer una cosa, estimado público. Era una atmósfera de muy alta calidad intelectual. Eso es también lo que menciona Adorno. Era una atmósfera muy estimulante. El hablar con Thomas y Heinrich Mann, dos grandes, además de dos grandes novelistas, dos grandes intelectuales, era realmente algo muy, muy interesante. Y Thomas Mann, por su parte, estimado público, tenía muy buenas relaciones con la industria cinematográfica de Hollywood y con intelectuales norteamericanos. En una palabra, Adorno y Horkheimer siempre tuvieron círculos intelectuales muy productivos, de muy alta calidad y encima de gente que les inspiraba a nuevas ideas. Como les decía, Thomas Mann, que ya era premio Nobel, estaba escribiendo sus últimas obras. Él murió en 1955 y en esas últimas obras realmente se nota claramente la influencia de Theodor Adorno. Quiero mencionar otro detalle de ese exilio. Ese exilio era muy cercano a la producción de películas. Muchos de los grandes directores alemanes, y los alemanes en la década de 1920 habían creado el cine más importante del mundo, estos directores, todos de nombres muy famosos, se fueron a Estados Unidos y a Hollywood. Y Thomas Mann, que escribió varios guiones de cine, tenía contacto directo con ellos. Y ese contacto también les fue otorgado a Horkheimer y especialmente a Adorno, quien reunió muchas ideas interesantes de esos contactos, obviamente muy elitarios, con las figuras más importantes del cine norteamericano de los años 30 y sobre todo 40, que era naturalmente el momento más brillante de la cinematografía hollywoodense. Quiero mencionar, sin embargo, para que ustedes no crean que Adorno era un tipo elitario que se dedicaba solamente a la buena vida, que él también, cuando se terminó la redacción de la
Dialéctica de la Ilustración. El libro se terminó en 1944. Adorno se dedicó a un estudio que en los Estados Unidos hasta hoy lo ha convertido en un gran intelectual. Y así terminamos prácticamente la parte biográfica de Adorno. Estimado público, en los Estados Unidos, en esa época, se creía que los Estados Unidos era realmente la cumbre del orden democrático a nivel mundial. Eran las presidencias de Franklin D. Roosevelt, quien murió repentinamente en 1945, y de su sucesor Harry Truman. O sea, la época más democrática, la más gloriosa. Acababan de ganar la guerra contra Alemania y contra Japón. Era realmente la mejor época probablemente en toda la historia de los Estados Unidos, sobre todo para el campo de la cultura. Y era la época en que se creía que los Estados Unidos siempre iba a ser un país altamente democrático. Estas palabras, estimado público, nos van a llevar a esa obra notable de Adorno que se llama la personalidad autoritaria, que se publicó en 1950, justo cuando Adorno retornó a Alemania y a la Universidad de Frankfurt terminada la guerra. Pero ¿por qué es interesante este trabajo? Esos años del 45 al 50 tienen la fama de ser los más democráticos de la historia de los Estados Unidos. Un gobierno progresista, el Partido Demócrata en el poder, etcétera, etcétera. No voy a aburrir a ustedes con datos. Y Adorno recibió de una institución cultural el encargo de hacer un estudio del carácter político del norteamericano común y corriente. Y él copió los métodos de Erich Fromm, de esa gran obra de Erich Fromm, Autoridad y Familia, publicada en 1935, esa gran obra basada en una enorme encuesta, la primera que se hizo en Alemania, y hasta hoy una de las más amplias, 3.300 formularios de cada uno de cerca de 300 preguntas distribuidas aleatoriamente entre la población alemana. Vamos a ver eso posteriormente, estimado público, porque tuvo una enorme repercusión en el trabajo posterior de la Escuela de Frankfurt. El resultado es clarísimo. Las clases proletarias alemanas, que hasta 1930 votaban mayoritariamente o casi exclusivamente por los partidos de izquierda, por el Partido Social Democrático y por el Partido Comunista, empezaron masivamente a votar por el partido nazi, por la extrema derecha. Ese trasfondo y averiguar por qué ocurre algo tan inesperado es lo que llevó a Adorno a hacer también, con ayuda de varios coautores, es una obra de 2 tomos inmensa, le llevó a Adorno a hacer una gran investigación empírica con formularios, con encuestas, etcétera, sobre lo que piensa el norteamericano común y corriente, aquel que se creía que era el depositario del espíritu democrático, aquel que votaba por Roosevelt y Truman en las elecciones por el Partido Demócrata en su fase más progresista. Y el resultado, estimado público, fue devastador, pero al mismo tiempo muy interesante, y lo menciono aquí con gusto porque nos ayuda a comprender por qué Donald Trump ha subido al poder en elecciones libres. Adorno, estimado público, demostró que había
en los Estados Unidos, en las masas trabajadoras y en las clases medias, un profundo estamento conservador, reaccionario, que era muy propenso a convertirse en derechista extremo, como ha pasado ahora en el año pasado en las últimas elecciones generales. El libro se llama La personalidad autoritaria, y el mismo título ya es, estimado público, el mismo título ya es un título programático, es decir, la personalidad autoritaria es la personalidad predominante en las clases trabajadoras de los Estados Unidos. Las clases trabajadoras no tienen simpatías por la izquierda, según Adorno, por ideas comunistas, nada de eso. Existe una personalidad autoritaria que si aparece un caudillo, en esa época no apareció, pero ahora sí, si aparece un caudillo, esas masas se dejan encandilar por un caudillo autoritario que es como un padre severo que ellos añoran. Esa es la idea central de ese brillante libro, muy lleno de detalles técnicos, muy lleno, claro, de como es un libro que ha sido compuesto a través de miles de entrevistas, estudios, encuestas, etcétera. Técnicamente es un poquito aburrido y yo diría no tiene mucha filosofía, pero al no tener mucha filosofía, es la parte fuerte es que está técnicamente muy bien hecho. Entonces, aquí está, estimadas y estimados oyentes, el mérito indiscutible de Adorno. El mostrarnos que en una sociedad profundamente democrática, como se creía ingenuamente en los Estados Unidos, hay una poderosa base que puede volcarse a un régimen autoritario y a un caudillo carismático con extremada facilidad. Esa es la tesis central. Esa tesis, estimado público, tiene que ver obviamente con el trabajo de dos grandes precursores que han estudiado la relación entre psicoanálisis y teoría social. Uno ya lo hemos mencionado, que es Erich Fromm. Vamos a volver a él porque él tuvo mucho que ver con el instituto y por lo tanto también con Adorno. Pero el otro que es menos conocido, aquí quiero presentarles, que estuvo siempre en oposición a la Escuela de Frankfurt. Se trata del psicoanalista Wilhelm Reich. Aquí tienen ustedes una de las pocas fotografías de este señor cuya obra recién en estos últimos años nuevamente ha sido investigada. Una vida absolutamente trágica. Desde la infancia de este pobre hombre, una vida muy dura. Él nació en una región que se llama Bucovina, que durante siglos había pertenecido al Imperio Austriaco. Esa región está situada a medio camino entre Ucrania y Rumania, en Europa Oriental. Pero esta Bucovina, una región de paisajes idílicos, bosques, colinas, muchas vacas, etc., una región no industrial, una región justamente también de paseo y turismo. Esta región, estimado público, no hablaba ni rumano ni ucraniano, sino que la mayoría de la población hablaba alemán. Y ustedes notan por el nombre y el apellido de este señor que son palabras estrictamente alemanas. Este señor Reich, lamentablemente su vida
fue moldeada por la Primera Guerra Mundial. Austria, el Imperio Austriaco fue uno de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial, y esta región, la Bucovina, pasó a ser parte en principio de Rumania. Ahora está dividida la región entre Rumania y Ucrania. Y naturalmente él no fue perseguido, pero no tenía ninguna posibilidad, y era un hombre pobre, no tenía ninguna posibilidad de formarse. De modo que él hizo una vida itinerante. Es la vida de muchos intelectuales, estimado público. Una vida itinerante por Ucrania, luego Rusia, luego Alemania, y terminó en los Estados Unidos. Él es el que ha demostrado con métodos psicoanalíticos que también en los Estados Unidos y en Europa Occidental las masas pueden desarrollar una enorme afinidad a caudillos carismáticos de la extrema derecha, porque añoran la figura del padre. Generalmente en las clases populares, un padre poco culto, pero autoritario, malo, que pegaba a los alumnos, pegaba a los hijos. Pero los hijos luego ven eso agradecidos, sí, estimado público, agradecidos como una educación necesaria para comprender la vida, y luego empiezan a amar y añorar a ese padre autoritario. Eso lo demostró Reich con muchos estudios, y no hay duda que Adorno, sin indicar jamás la fuente, Adorno nunca indicaba las fuentes de sus inspiraciones, nunca, seguramente, estimado público, se inspiró en la obra de este señor a quien la Escuela de Frankfurt siempre le negó toda ayuda. Pero es importante para esa conjunción entre teoría social y psicoanálisis que Fromm y Wilhelm Reich introdujeron en la filosofía y sociología de la guerra. En esos años, estimado público, de la estancia en los Estados Unidos, sobre todo hasta 1945, ellos creían que este régimen que está aquí en pantalla es una típica concentración de los nazis. Aquí está Hitler hablando al público. Ustedes ven una masa amorfa y uno solo que habla, un solo líder, es decir, una sola figura caudillesca, carismática, que tiene embelesados a miles de personas con discursos absolutamente ridículos. Sobre todo Hitler gritaba, pero gritaba como el padre enfurecido en esas familias modestas, antes de pegar a los hijos díscolos, y eso les encantaba. No decía gran cosa, como Trump ahora decía hay que devolver a Alemania la gloria antigua, que nunca había habido, además, por otra parte, y cosas por el estilo, que en los Estados Unidos realmente tomó también peso. Aquí ven ustedes, esta es una demostración, miles y miles de cabezas de ciudadanos anónimos, despliegue de banderas aquí en el centro y atrás, y estos símbolos sencillos pero llamativos, esa combinación aquí en la bandera nazi, rojo, blanco y negro, es lo que Reich también estudió. Es una combinación que afecta a nuestro subconsciente de forma muy fácil. Entonces, este régimen lamentablemente produjo algo que vamos a estudiar luego, que realmente influyó poderosamente sobre la Escuela de Frankfurt y sobre Adorno y Horkheimer, y son los campos de concentración donde se mató a millones de judíos solo por el hecho de ser judíos. Y se los mató, eso vamos a ver al hablar de la dialéctica de la ilustración, se los mató en forma científica. Esto es un pozo de cadáveres. Inmediatamente va a venir el tractor, va a tapar eso, no se va a notar nada más. Es decir, cómo la razón
instrumental ayuda a establecer y consolidar un régimen extraordinariamente reaccionario y simplemente maligno. ¿Cómo es eso posible? Esa maldad increíble del ser humano con el uso de los medios más importantes, estimado público, de la tecnología para poder liquidar a 6 millones de personas sin que se note ningún detrimento en los esfuerzos bélicos, en la guerra, en el uso de soldados, nada, ni de transporte. Se necesita realmente una maldad basada técnicamente de forma increíble. Esto va a ser, estimado público, una de las bases de la dialéctica de la ilustración, estudiar por qué fue posible el régimen nazi, un régimen de calidad intelectual bajísima y sin embargo, estimado público, un régimen apoyado por ilustres intelectuales como Martin Heidegger y muchos otros menos conocidos, y además apoyado por el grueso de la población. Al estudio por qué eso fue posible en un país relativamente culto, a eso dedicaron Adorno y Horkheimer muchísimo tiempo. Cómo la barbarie fue posible unida al uso de la razón. Es decir, la barbarie tecnológica, la barbarie que se basa en los avances de la ciencia y la tecnología y en un público, como lo ven aquí ustedes en pantalla, un público infantilizado. Es decir, un público que piensa como niños pequeños que se dejan manejar por la acción de los dictadores. Aquí lo vemos a Hitler y aquí ven ustedes claramente la fotografía precisamente ha sido elegida porque muestra un señor de corbata, unos proletarios, otro de corbata, es decir, un promedio de la población alemana que están saludando jubilosamente, sin que nadie les obligue, están saludando jubilosamente aquí a Hitler y a su lugarteniente. Hay que explicar científicamente cómo esto fue posible. ¿Y por qué? Porque los símbolos fáciles, simples de entender, como banderas rojas, ¿por qué esos símbolos se convierten en importantes? Para cerrar esta parte, estimado público, quiero repetir lo que los biógrafos han escrito sobre el carácter de Adorno. En la lista de la bibliografía y un mensaje que les he mandado por el WhatsApp, les he puesto el libro más famoso que ya está en castellano, la biografía de Stefan Müller-Dom, que en alemán se llama simplemente Adorno. Es una obra de 1100 páginas que muestra todos los aspectos, todos los aspectos de la vida privada y pública de Adorno. Aquí les puedo mostrar el poderoso libro, estimado público, un libro realmente muy gordo y pesado, calculo que son 2 kilos, y muchas obras que tratan precisamente de lo que voy a mencionar ahora mismo, antes de la terminación, que es el carácter muy complejo de Adorno, ese carácter, estimado público, que se va formando cuando él vive en esa constelación familiar, un padre culto pero débil y 2 mujeres enérgicas como madres, esa constelación que lo hace a Adorno egocéntrico agudo, arrogante, egolátrico, alejado de la realidad porque nunca tuvo hasta los 18 años que preocuparse por absolutamente nada. Y eso ha llevado a que sea considerado por sus biógrafos como una persona que en la vida real
era realmente una especie de huérfano, sobre todo cuando no estaba Horkheimer a su lado. Horkheimer en sus últimos años decidió irse a Suiza a un exilio dorado. Adorno tuvo que dirigir el instituto solito y eso no fue lo mejor. Por ejemplo, él siempre pensó que personas de enorme importancia como Herbert Marcuse, Erich Fromm y otros que les voy a ir nombrando, él dijo, son espíritus subalternos, aceptables solo para tareas de secretariado, y que tenían que liberarlo a él, a Adorno, de esas tareas subalternas para que él pudiera aprovechar todo su tiempo para la excelsa tarea del pensar filosófico. Imagínense esto para terminar, estimado público. Él, Adorno, un hombre inteligentísimo, un hombre realmente de una cultura inmensa en el campo del arte, de la música, etcétera, realmente inigualado. Y sin embargo, de gente ilustre como Fromm, Marcuse, etcétera, dijo que eran espíritus subalternos, aceptables solo para tareas secundarias del secretariado de un gran instituto. Por eso es que él dijo, estimado público, cuando durante la revuelta estudiantil los estudiantes lo acusaron a Adorno de haberse alejado, de no haber nunca entrado a la praxis, él dijo la siguiente frase con la que termino la sesión de hoy. Nosotros no hemos abandonado el campo de la praxis sociopolítica. La praxis sociopolítica nos ha dado la espalda. Fin de la cita. O sea, es la praxis, la realidad, la que ha traicionado las grandes ideas. Y ellos se han mantenido, dice Adorno, fieles a esa idea. Como son exactamente la 1:30, estimado público, si no hay preguntas, impugnaciones del estimado público, hoy vamos a cerrar la sesión de hoy y les agradezco muchísimo por haberme escuchado.